Sociales. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 24 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Y francamente da la impresión que regímenes como el venezolano intentan seguir, ojalá que no, pero los caminos de otros regímenes que han terminado muy mal. Maduro anunció que estudiará la compra de misiles a Irán. No es mala idea, dijo. Esa fue su declaración, que destacan las agencias de noticias, aparentemente en una entrevista ofrecida por el líder del PSOE, el dictador venezolano, dice Infobae. Estoy leyendo su página web. Hizo referencia a las denuncias del presidente colombiano Iván Duque. Hay que ver qué tienen, si de corto, mediano y largo alcance, y si está en nuestras posibilidades, dijo con ironía mientras instruía al ministro de la Defensa chavista que tomara nota. Bueno, declaraciones similares han dado otros líderes, guardando evidentemente las distancias, y ya sabemos cuál es la historia. Saddam Hussein en los 90 decía aquello de que tenía misiles con cabezas nucleares, químicas y biológicas, que él estaba dispuesto a utilizarlos, y años más tarde sabemos cómo terminó esa historia. Y el régimen islámico de Irán, que probablemente conoce de estos temas, esto es una interpretación personal, aseguró que Maduro nunca ha solicitado compra de misiles. Un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Yatib Sabadeh, rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, y dijo que las relaciones entre Teherán y Caracas están basadas en el interés mutuo y no tienen nada que ver con terceros países. Bueno, habrá que ver en qué termina esta historia y si aparecen pruebas ciertas de este tipo de conversaciones o negociaciones que nos metería, hablo de nuestro país, en unas aguas que no queremos estar. Bueno, esto lo digo a título personal, da la impresión que para algunos líderes del chavismo no hay ningún problema, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Está abierta la discusión sobre este plan para lanzar un pacto unitario, y lo hemos comentado con algunos analistas. Da la impresión que al menos hasta este momento hay posiciones irreconciliables, porque algunos hablan de la operación para la paz y estabilidad de Venezuela, lo hemos comentado, hablamos de 20 Venezuela, de la fracción 16 de julio, y hay quienes insisten, entendemos que todavía en las filas de la Alternativa Democrática, en que bueno, hay que todavía evaluar si participar o no el próximo 6 de diciembre, y me refiero concretamente al exgobernador Enrique Capriles, en respuesta que dio en sus redes sociales. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y me dicen, ya lo tenemos en línea telefónica, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, un gusto conversar con usted, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, muy contento de estar contigo en tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría a partir de este tema de los misiles, o la supuesta negociación para adquirir este armamento de alta potencia, denuncia que ha hecho el gobierno de Colombia, la respuesta supuestamente con ironía de Nicolás Maduro. Y recordábamos, embajador, lo que ha ocurrido con otros líderes también de este estilo. El final no ha sido el mejor. Recordábamos lo que decía en su momento Saddam Hussein, guardando evidentemente las distancias en los 90, por no hablar de Gaddafi. Yo le pedí un comentario inicial. Irán ha salido a desmentir cualquier tipo de negociación para adquisición de armas de este tipo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, comenzaría señalando que es lógico que
el Irán desmienta. Lo que pasa es que la credibilidad de Irán, cuando se ve toda una estrategia junto con Maduro en desacreditar y en generar una especie como el mismo Ayatollah Khomeini publicó en primera página del Tehran Times, es parte de la Guerra Santa contra el Imperio, haciendo referencia a los buques que transportaban gasolina, o cuando uno ve toda la dimensión de las banderas iraníes en instituciones oficiales venezolanas, cuando uno ve altos voceros que señalan que la muerte de Soleimani será vengada, cuando uno ve toda una estrategia junto con países como Irán, como Turquía, como una nueva dimensión geopolítica que ha sido denunciada por todo lo que significa la desestabilización no solo de Venezuela, sino a través de Venezuela, América Latina. En segundo lugar, el hecho de que el presidente Duque haya anunciado esta situación, creo que merece más credibilidad la posición del jefe de Estado de Colombia que lo que puedan hacer los ayatolás, que han una y otra vez señalado su disposición a la paz cuando han armado todo el Medio Oriente con misiles, armas, asesinatos como los que el Hezbollah y Al-Quds vienen realizando. De manera que yo creo que, por supuesto, yo no tengo ninguna información privilegiada sobre este tema, pero creo que independientemente de la veracidad o no de los misiles, lo cierto es que hay una nueva geopolítica peligrosa y Maduro está jugando con fuego, está jugando con el Irán, que busca desestabilizar al gran Satán que son los Estados Unidos, con Turquía, que está desestabilizando a Libia y otros países de la región. De manera que si tú estás en una alianza con esos países y sobre todo con el Irán, evidentemente algo hay que no pareciera muy ortodoxo. Ahora, las consecuencias para nuestro país de una situación de esta naturaleza, embajador, en las actuales circunstancias, una nación que ya ha atravesado una crisis humanitaria compleja, que ahora tiene que lidiar con la pandemia de coronavirus, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo te señalaría que es muy grave, porque además de la pandemia sanitaria, hemos venido sufriendo una pandemia social, política, ética muy anterior a la pandemia sanitaria. La destrucción del país, la destrucción de todas las instituciones. Entonces entra la pandemia en un momento en donde los hospitales están colapsados, en donde hay una dialéctica del odio, cuando uno ve lo que está sucediendo con ciudadanos venezolanos que tratan de regresar frente a la pandemia a su terreno, a su territorio, a su casa, a su familia, vemos que hay un rechazo de las autoridades a que ellos ingresen. Cuando 5 millones de venezolanos están fuera buscando sobrevivir en la pandemia, vemos que no se les dan pasaportes, no se les dan documentos, no se les dan las facilidades para poder sobrevivir. Entonces, dentro de esa situación, el hecho además de una alianza non santa con países como Irán, nos ponen a nosotros y al resto de América Latina en una situación muy, muy grave. Lo que tendríamos que hacer, bueno, se han olvidado ya todas esas arengas que hace 20 años se hacía de que para nosotros la patria es América o nuestro norte es el sur. Ahora nuestro norte parece que es el Medio Oriente. Ahora nuestras alianzas son Irán, Turquía, Siria. Es una ficción en cuanto a la dimensión de integración hemisférica, que es la que debe prevalecer. De manera que yo creo que estamos con la pérdida de la brújula. Y al decir la brújula lo digo en dos sentidos: el geográfico, que nada tenemos que hacer nosotros con el drama del Medio Oriente, y pérdida de la brújula en cuanto a una solución a los graves problemas que tenemos en el país. A propósito de una solución a los graves problemas, yo le pediría un comentario, embajador, sobre la posición de la comunidad internacional, sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el corto y en el mediano plazo desde el punto de vista institucional. Hay países como Estados Unidos que insisten con la vía de las sanciones, de la presión para promover una transición a la democracia. Está abierta la discusión sobre medidas que podrían tomar en el mes de octubre para endurecer las sanciones, sobre todo en el área petrolera, el acceso a diésel, con el impacto que esto puede tener. Quisiera su reacción, su comentario, ¿qué podemos esperar
Y en ese sentido, y su opinión sobre las declaraciones ofrecidas por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtiendo que Lukashenko es como Maduro. No lo reconocemos, pero hay que tratarle. Lo escuchamos. Sí, yo creo que uno de los graves problemas que tuvimos hasta hace muy pocos días era que habían múltiples estrategias internacionales para evaluar o para salir, para acompañar a los venezolanos. Por un lado estaban los Estados Unidos y su estrategia, el Grupo de Lima, por otra parte la Unión Europea. Coincidían en términos generales, pero la estrategia iba hacia lados distintos y por supuesto unos anulaban a los otros. Lo digo hasta hace poco porque hay un paso muy significativo que se dio hace una semana, que es la firma de la declaración conjunta en donde tanto el Grupo de Lima como la Unión Europea, como el Grupo de Contacto, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como varios otros países, han suscrito un documento de una estrategia común en apoyo a la transición democrática, en la que fijan que debe existir un gobierno de transición inclusivo que lleve elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible. Es decir, si la comunidad internacional sigue con esa estrategia común, yo creo que se eliminarían esto que tú acertadamente señalabas, algunos que hablan de sanciones, los otros hablan de elecciones parlamentarias más o menos cuestionadas pero aceptadas, los otros plantean una posición más dura, de manera que vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que uno de los temas fundamentales ahora es la estrategia interna venezolana. Si en Venezuela se suman a la declaración conjunta los líderes políticos, la sociedad civil, las organizaciones del país, a que ese es el camino para tener una estrategia y no varias estrategias, yo creo que se estaría dando un paso significativo en la búsqueda de esa transición democrática. Es decir, que usted cree que en tanto no se limen las actuales diferencias, es muy posible que no tengamos, digamos, un apoyo concreto de la comunidad internacional en la misma dirección. ¿Es lo que lo trata de decir, embajador? No, lo que yo digo es que las posiciones seguirán cada uno por su lado, a menos que haya una estrategia común, que es la que la declaración dice. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, y ojalá no vuelvan de nuevo algunos que son más bien cercanos a tratar de mantener el statu quo, vencer, sino que se vaya en esa ruta. Entonces, esa ruta va a facilitar, independientemente de la comunidad internacional tenga o no una estrategia. Yo creo que la inviabilidad de este proceso en Venezuela interno va a ir al fin, como terminó el socialismo del siglo XX en la Unión Soviética, en Bulgaria, en Rumania, en la República Checa. Es decir, yo creo que es inviable y más tarde o más temprano no se continuará en esta vía por la inviabilidad, que es mucho mayor aquí que la que existía en Europa del Este. Pero si hay una estrategia común, pues se acelera, es lo que yo digo. Es decir, yo no creo que vayan a cambiar algunos matices de una región a otra, pero si ese camino de apoyar una transición democrática, ya, de buscar un gobierno de transición, ya, de que se orienten las elecciones presidenciales y no solamente parlamentarias, ya, yo creo que se acerca a una solución. Pero también es verdad que nosotros, los venezolanos, tenemos que sumarnos a esa misma estrategia. Si de nada vale que haya una sola estrategia mundial, si hay 4 o 5 estrategias internas distintas. Hay unos esfuerzos muy grandes que está haciendo el presidente Guaidó de llamar a varios actores para una estrategia común, y ojalá tenga en cuenta este apoyo internacional para fijar la misma estrategia, llamando a una serie de voceros que no han estado incorporados en el inicio. Ahora, seguramente ha visto usted la reacción inicial de los dirigentes políticos que él mencionaba a nivel nacional. En algunos casos ha habido apoyo abierto a la iniciativa, en otros no tanto. Yo le pediría un comentario, embajador, de su parte al respecto. Sí, es muy difícil. Yo creo que esto se parece mucho al entorno internacional.
cuando, como tú muy bien señalabas, los Estados Unidos pedían sanciones duras, la Unión Europea señalaba que era necesario buscar algunos mecanismos de diálogo, el grupo de contacto buscaba otros caminos distintos al grupo de Lima, pero llegó un momento en donde todos se dieron cuenta de que es necesaria una estrategia común, y la declaración conjunta no se esperaba tan contundente, y yo estoy seguro de que sí, con si logramos tener una articulación interna, a pesar de las diferencias, la única posibilidad es seguir esa estrategia muy clara a nivel internacional. Tú no puedes tener un apoyo a la transición democrática a nivel internacional si no hay un apoyo a la transición democrática a nivel interno. Ahí va a haber un choque evidente. De manera que es un esfuerzo el que tenemos que realizar. Creo que hay muchos que lo están haciendo, pero tiene que ser un verdadero cambio de actitudes. No basta solamente, porque estaríamos actuando un poco como Maduro. Queremos un diálogo, pero en el fondo lo que es un monólogo. Nosotros también tenemos que tener a nivel de la oposición un verdadero diálogo y una incorporación, darle espacio a líderes fundamentales y de mucho peso que hay que escucharlos, incorporarlos, no solamente hablar de que queremos una unidad, si es que en esa unidad realmente nos incorporan a todos los actores. Embajador, le pregunto porque de cara al proceso del 6 de diciembre, bueno, para agregarle dudas a esta iniciativa del PSUV para, digamos, instalar un Congreso que le sea afín, la presidenta designada por el Tribunal Supremo de Justicia del Consejo Nacional Electoral acaba de advertir que están evaluando incluso realizar la votación durante varios días, ¿no? En medio de la pandemia. Yo le pedí un comentario en torno a este tema porque da la impresión que hay un sector del chavismo que está dispuesto a celebrar este proceso, pase lo que pase en nuestro país, independientemente de que finalmente salga de ahí una institución deslegitimada. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo señalaría que todo lo que pueda este Consejo Nacional Electoral proponer hay que recibirlo a beneficio de inventario. ¿A quién beneficia la elección en varios días? ¿A quién beneficia el hecho de poder tú incorporar votaciones en varios días en las urnas si es que no hay una presencia? A los que sufren de pandemia les ha importado muy poco la pandemia para convocar una campaña electoral. Entonces, mientras no haya una verdadera transición, mientras no haya un verdadero árbitro electoral y no este Consejo Nacional Electoral, que ni siquiera ha sido aceptado, ya la renuncia de uno del vicepresidente del CNE muestra qué es lo que hay dentro de ese CNE desequilibrado y de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Entonces, cualquier propuesta de ese, entre comillas, Consejo Nacional Electoral, hay que verlo con mucho cuidado, porque detrás hay algún tipo de digamos, de estrategia o táctica que sea apuntalar al régimen, apuntalar a Maduro en el poder. Eso no es una elección, esto es una selección en la forma en que está, y la única forma de una elección es bajo los estándares democráticos en un nuevo órgano electoral aceptado por unos y por otros. Si no, no hay verdaderas elecciones. Embajador Milos Akelay, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia.
Para mayor información visita fompreseibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación probablemente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país, a pesar de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el planeta. Nos acompaña el profesor, se suma a nuestra mesa de debate, Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder estar en tu programa y poderle hablar a los hermanos venezolanos. Un gusto conversar con el profesor. Yo iniciaría a partir de la preocupación que ha generado, profesor, esta declaración, esta denuncia del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre supuestas negociaciones de Nicolás Maduro para adquirir misiles en acuerdo con Irán. Yo le pediría un comentario. Maduro, con ironía, decía en una entrevista que, bueno, hay que ver de qué alcance, que no le parecía mala idea. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo soy un poco negativo a las declaraciones del presidente Iván Duque en la medida en que la información de estas características debe ser llevada a otras instancias, no propiamente convertirla en material de diplomacia de micrófono. Y creo que lamentablemente el Estado colombiano está cayendo en la trampa del régimen venezolano, que ha utilizado los epítetos, los insultos, la información falsa como una herramienta para desestabilizar la relación entre los dos países. Y en el caso de Colombia, Colombia obviamente por sus cuerpos de inteligencia, por la información que le llega de otros países, tiene acceso a información que le representa importantes cuestionamientos respecto de su vecino, pero esta información no debería ser expuesta en los medios de comunicación, sino que incluso deberían adelantarse procedimientos ante instancias intergubernamentales para buscar que esta situación no se dé. Recordemos que en el caso de Irán, Irán es un país también sancionado, Venezuela es país sancionado y obviamente es sancionado por las dinámicas de las democracias occidentales que promueven la libertad, que promueven el establecimiento de relaciones entre los países a partir de acuerdos y no dejarse llevar a la dinámica de los medios de comunicación. Creo que el presidente Iván Duque cometió errores en el pasado cuando en la Asamblea de Naciones Unidas presentó unas demandas que no fueron adecuadamente estructuradas, que de hecho el documento fundamental llegó a tener unos errores básicos por creerle a algunas ONGs que entregaban información sin mucho sustento. Y obviamente pues eso no hizo que las denuncias que presentaba Colombia perdieran rigurosidad. Creo que uno como Estado no puede jugar a ese terreno. Ese es un terreno al cual nos ha acostumbrado la política exterior de la revolución bolivariana, una política exterior que es agresiva, que es insultante con Colombia,
pero el Estado colombiano debería ser muchísimo más precavido, sobre todo porque este no es un tema que se resuelva en el corto plazo y hay que buscar e incluso argumentar y sobre todo documentar estas situaciones para poder encontrar sanciones en el largo plazo hacia aquellos miembros del régimen de Venezuela que buscan desestabilizar la región. Y creo que Colombia no debería jugarle el juego de Maduro. Bueno, en el caso concreto de la información que ha trascendido en medios de comunicación, yo le pedí un comentario, profesor, porque comentábamos con nuestro invitado anterior, el embajador Milos Alcalay, que da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro quiere meternos, y hablo de los venezolanos, en terrenos que nadie quiere. Quisiera su opinión y su análisis, lo escuchamos. En efecto, ha sido una dinámica particularmente de Nicolás Maduro desde que llegó a la presidencia, tensionar la relación con Colombia. De hecho, pues Nicolás Maduro va a pasar a la historia como el presidente de Venezuela más grosero, más agresivo y, digámoslo así, el peor presidente de Venezuela para Colombia y para los colombianos, e incluso eso se debe porque no solamente es el tema de la migración, al cual ha tratado y ha instrumentalizado y ha utilizado como una herramienta ideológica, sino que también hay otros temas. Recordemos que con Nicolás Maduro se reactivó la dinámica de los diferentes limítrofes. Colombia y Venezuela durante mucho tiempo tuvieron diferencias respecto a su delimitación territorial y en 1941 firmamos nuestra frontera terrestre, pero aún tenemos en proceso de construcción nuestra frontera marítima. Fue Nicolás Maduro el que en 2015, pues hace 5 años precisamente, con el decreto 1787 puso sobre la mesa nuevamente el diferendo limítrofe con el objetivo de exacerbar los ánimos colombianos y de romper la armonía de la relación, estableciendo posiciones que no han sido o no habían sido concertadas entre el Estado colombiano y el Estado venezolano, y en ese decreto, que tenía un carácter militar, se fijaba de forma unilateral la frontera. Posteriormente hemos tenido varias incursiones en territorio, particularmente en zonas que por el cambio de la geografía, porque es, digamos, una dinámica normal de la naturaleza, los ríos cambian de curso, aparecen islas, desaparecen islas. En esas zonas donde se han generado cambios, sistemáticamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho presencia y obviamente pues ese ha sido otro de los temas. Y en temas de seguridad no se puede negar que en el caso de Nicolás Maduro se le ha dado apoyo a diferentes grupos al margen de la ley de origen colombiano, se les ha dado abrevadero en territorio venezolano, incluso algunos de ellos han expresado públicamente su lealtad a Nicolás Maduro. Hace algunos, creo que un poco más de un mes, veíamos como un miembro del ELN juraba lealtad a Nicolás Maduro, y eso pues tiene unas consecuencias en el largo plazo porque eso genera desconfianza entre los estados y la posición del presidente Maduro ha sido una posición adversa a Colombia. Entonces, si a eso le sumamos la expulsión de compatriotas de hace 5 años y todo el fenómeno de movilidad humana que hemos tenido y la forma en que ha sido abordado por el régimen, sin lugar a duda, Nicolás Maduro se convierte en el peor presidente para Colombia, para los colombianos, y ha hecho que nuestra relación, que en los años 90 había logrado construirse a partir de una relación comercial dinámica de dos economías que se necesitaban mutuamente y que iban en una línea de crecimiento importante, 20 años después de Revolución Bolivariana, hoy sea una relación absolutamente, prácticamente que adversa. No tenemos relaciones diplomáticas, no tenemos relaciones consulares, nuestros pasos fronterizos se encuentran cerrados, apenas con un paso mínimo para ciudadanos venezolanos que están tratando de regresar a su país, y obviamente pues esto hace que el balance de la política bilateral entre Colombia y Venezuela después de la Revolución Bolivariana, pero particularmente con Nicolás Maduro, sea la peor relación en la historia de los dos países. Sobre el tema de la frontera, profesor, el viernes pasado trascendía, bueno, la semana pasada, mejor dicho, trascendía la información sobre el supuesto cierre del paso entre Venezuela y Colombia. Esto luego fue desmentido. Al final se redujo a el cupo. Aparentemente la información trascendió por el número tan limitado de personas que
estaban cruzando o les permitían el paso hacia Venezuela. Yo le pediría un comentario acerca del manejo de esta crisis producto de la pandemia y el retorno forzado de venezolanos a nuestro país. Lo escuchamos. Desde el 2015, el régimen de Nicolás Maduro pues, ha utilizado la frontera como una zona en la cual se genera tensión con Colombia. Tuvimos la frontera cerrada entre el 19 de agosto de 2015 y el 13 de agosto de 2016, siendo el periodo más largo de la historia en los cuales los pasos fronterizos formales o regulares estuvieron cerrados. Finalmente, la frontera nunca se cierra. Realmente, por más que las autoridades venezolanas o colombianas pretendan controlar los pasos fronterizos oficiales, que son 7, pero realmente siempre han funcionado 6, eso en términos concretos, ante una población de más de 12 millones de personas que viven entre Colombia y Venezuela, entre los 4 estados fronterizos venezolanos y los 7 departamentos colombianos, pues es realmente una falta de realidad. Puede bloquearse el paso regular de los ciudadanos, pero no puede bloquearse el paso. Lo que se ha tratado de hacer en el último ciclo es que el régimen de Nicolás Maduro ha cerrado en diferentes oportunidades la frontera, atendiendo a dinámicas para tensionar esta línea fronteriza y sobre todo para afectar a la población que se encuentra en esta área. Hay que decirlo, también se ha convertido en el espacio natural, en el ecosistema de una serie de grupos al margen de la ley que cada vez que se cierra la frontera o incluso cuando la misma frontera o los pasos fronterizos están abiertos, aprovechan e instrumentalizan las tensiones entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano para lucrarse. En este momento particularmente, la frontera desde marzo se encuentra cerrada por el Estado colombiano, siendo la única vez en estos 5 años en la cual Colombia ha cerrado la frontera más allá de los procesos electorales. Cuando hay procesos electorales se suele cerrar la frontera como parte del protocolo de participación ciudadana, pero en este caso puntualmente se ha cerrado la frontera no por un evento electoral, sino por la dinámica de la enfermedad que azota al mundo y particularmente a la región de América, que no deja de ser una de las más golpeadas. Y obviamente, pues, muchos países han tomado la determinación de controlar sus pasos fronterizos. Colombia hizo lo propio. No obstante, muchos consideramos, sobre todo las personas que defienden la dinámica de los derechos humanos, que esto es un error porque complejiza la situación de una serie de ciudadanos que particularmente desde el lado venezolano tienen carencias de bienes y servicios, particularmente servicios médicos, sobre todo las mujeres embarazadas o que están a punto de tener a sus hijos, pues se ven complicadas. Aún hoy en el Hospital Horacio Meo siguen llegando mujeres embarazadas venezolanas a hacerse los chequeos que en Venezuela son imposibles de hacerse, a recibir y a tener la atención médica que requieren en su estado, y no lo pueden hacer por un paso regular, sino que se ven obligadas a tener que hacerlo por las trochas. En el paso que se encuentra abierto o se encuentra habilitado supuestamente es en una única dirección, que es en la dirección de Colombia hacia Venezuela, de ciudadanos venezolanos que en su derecho de movilidad internacional buscan regresar a su país, que se ha visto altamente tensionado porque en la zona de frontera se han ejercido unos protocolos del lado venezolano muy particulares, sobre todo porque solamente se permite el paso de 300 personas 3 días a la semana. Y obviamente pues esto hace que se creen unos nudos. Hasta el momento se calcula que el número de ciudadanos venezolanos que ha regresado de Colombia a su territorio nacional, a Venezuela, más o menos ronda la cifra de los 100.000. No obstante, pues hay que decir que las autoridades en la zona de frontera ya han encontrado reflujo, es decir, ciudadanos venezolanos que se habían ido a Venezuela, pero que se encontraron ante unas condiciones, particularmente aquellos que fueron víctimas de estos espacios de supuesta cuarentena, pero que terminan siendo espacios de contagio y que se vieron obligados nuevamente a regresar a Colombia. Esa situación, en lugar de generarse una articulación entre los dos estados por encima de las ideologías para atender a la población, que en este momento, y yo lo he dicho en varios artículos, lo que estamos viviendo es realmente un tsunami. Me explico. Así como ocurre con el fenómeno natural, lo que estamos en este momento viendo es el recoger de las aguas, pero muy rápido vamos a ver una gran ola que lo va a inundar todo, y esa gran ola va a venir del lado venezolano, de ciudadanos que ante la ausencia y la falta de capacidades del Estado venezolano para atender y tratar temas de salud, van a tener que recurrir al Estado colombiano para poder
solventar estas dinámicas. En ese orden de ideas puntualmente, creo que el Estado colombiano, y no solamente el Estado colombiano, sino la comunidad internacional y particularmente los países de la región, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, tenemos que generar una dinámica de respuesta conjunta para atender a los seres humanos independientemente de la nacionalidad que van a buscar la ayuda y la atención médica que en su país, en su territorio no van a encontrar. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego, no sé cómo está de tiempo, pero maneja unos minutos más, porque me interesa conocer su opinión sobre lo que ha dicho el presidente de Colombia en el marco de la reunión o el documento suscrito por los países del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, exigiendo elecciones presidenciales libres en nuestro país y llamando a desconocer el proceso que ha convocado el chavismo para el mes de diciembre. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación cierta de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. A pesar de la pandemia de coronavirus, insistimos que afecta ahora mismo a todo el planeta. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario en Bogotá, del Observatorio de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, en torno a este llamado de varios países del Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, para que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales libres y, la necesidad de desconocer el proceso que está organizando el chavismo para el mes de diciembre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, creo que el Estado colombiano debe jugar un papel central en el proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Debe presionar por una salida democrática, por una salida negociada, que se fundamenten instrumentos como las elecciones libres, pero sobre todo no solamente elecciones libres, sino elecciones que le permitan la participación a los venezolanos que se encuentran en territorio de Venezuela, pero también a los venezolanos que se encuentran fuera del territorio. Son más de 5 millones de ciudadanos venezolanos que no están en este momento en su país y que van a ser fundamentales en el proceso de toma de decisiones de la transformación del país y de la recomposición de la democracia. Por eso, incluso más allá de quedarse simplemente en la exigencia de declaraciones en las cuales se permita o se busque un desenlace a través de la vía electoral, yo creo que los estados de la región que tenemos una responsabilidad con la migración venezolana, deberíamos estar trabajando en procesos que permitan que esos ciudadanos que se encuentran hoy en nuestro territorio puedan expresar su voluntad política, y cuando el momento llegue de hacer una elección presidencial que permita esa transición,
ese procedimiento ya esté, digámoslo así, adelantado. Por eso, más allá de la declaración del Estado colombiano y de algunos de los países de la región que obviamente no vemos en el proceso que plantea Nicolás Maduro un proceso, una situación democrática, sino por el contrario, una instrumentalización de las elecciones para buscar algún tipo de legitimidad de un régimen no democrático, también tenemos no solamente que quedarnos en el discurso, sino empezar a trabajar en esos espacios de participación que le permitan al pueblo de Venezuela expresar su voluntad. Sin la participación de los venezolanos que se encuentran en el exterior, cualquier proceso hacia la reconstrucción democrática de Venezuela estaría altamente viciado. Así que yo creo que más allá de las grandes declaraciones, también se requiere un proceso de trabajo y hay que concertar con cooperantes internacionales, con la comunidad internacional, la creación de instrumentos que le permitan a los venezolanos en el exterior expresar su voluntad ante un eventual proceso electoral. Y eso hay que empezarlo a hacer desde ya. Eso no puede esperar a que se dé en un momento determinado en Venezuela, sino que esas cosas, ir adelantando esos procedimientos, incluso genera muchísima más presión que la simple declaración o la simple alineación con la salida democrática. Creo que no hay una sola persona en el mundo, incluso hasta los rusos, en su dinámica discursiva suelen utilizar que lo que se espera de Venezuela es una salida democrática. Así que hay que dejar el discurso a un lado y empezar a tomar acciones concretas para esa reconstrucción democrática en Venezuela. Y Colombia, que es el país que tiene casi el 34% de la migración venezolana, tiene una responsabilidad ahí. Colombia debería ser, a través de su política exterior, uno de los países que coordine la cooperación internacional, por ejemplo, para financiar el proceso que permita la documentación de los venezolanos en el exterior, para así después permitirles la participación política. Y ahí hay un juego muy importante de voluntades que no debe quedarse solamente, como lo decía, en la expresión discursiva. Ahora, profesor, es curioso porque en el caso de Colombia, algunos sectores han criticado duramente la posición del presidente Iván Duque, reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país por la ausencia de control en la Fuerza Armada Nacional o incluso en el territorio. Sin embargo, la oposición bielorrusa recientemente acaba de invocar una solución a la venezolana, a la luz de lo que está ocurriendo en su país. Yo le pediría un comentario de su parte porque se acerca este proceso electoral que da la impresión el chavismo va a celebrar, pase lo que pase, para instalar un congreso que le sea afín. Yo le pediría un comentario sobre esta crisis institucional que se avecina y el papel que debería jugar Colombia o América Latina frente a una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Yo he sido crítico públicamente con la posición del Estado colombiano, no por reconocer a Juan Guaidó, porque de hecho muchos de los países que reconocen a Juan Guaidó han mantenido una situación, digámoslo así, en la cual se establecen escenarios para la negociación. En el caso colombiano, Colombia lamentablemente cerró esos espacios, porque hay países que reconocen a Juan Guaidó, pero mantienen sobre todo relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, pero lo más importante, mantienen relaciones consulares con el régimen de Nicolás Maduro. El caso de Alemania, Francia, que tienen presencia todavía, por ejemplo, en territorio venezolano, son importantes, incluso en algunos momentos han servido para que los mismos líderes opositores encuentren en las embajadas de estos países apoyos o refugios o dinámicas que les permitan solventar situaciones. Siempre es mejor estar en un país que no estar. En el caso de Colombia, lamentablemente, esas alternativas quedaron cerradas. Desde febrero del año pasado, el régimen de Nicolás Maduro expulsó a todo el cuerpo diplomático colombiano, incluyendo el cuerpo consular, y no se ha hecho esfuerzos reales por establecer un tipo o canal de comunicación. Yo creo que en el caso del Estado colombiano, Colombia no debía haberse permitido la ausencia en Venezuela, sobre todo porque según los cálculos que tenemos de los consulados en septiembre del 2018, todavía tenemos más o menos 3,4 billones de ciudadanos colombianos en territorio venezolano que requieren acompañamiento. Esta es la hora, por ejemplo, que el Estado colombiano no ha logrado concertar con ningún país, o por lo menos todavía no se conoce públicamente que haya concertado con algún país, con algún tercer país, para que los ciudadanos colombianos puedan recurrir a estas oficinas para tramitar dinámicas consulares.
lo cual es terriblemente grave. Yo siempre suelo sacar a colación la cifra, por ejemplo, de muertes que tiene Venezuela a manos de las autoridades, que es una de las cifras más altas del mundo. En los últimos 4 años, según el Observatorio de Violencia de Venezuela, han muerto más de 27.000 ciudadanos a manos del Estado. Y una pregunta que me surge a mí como colombiano y que incluso puede dar lugar a procedimientos en la justicia internacional más adelante es, bueno, ¿cuántos de esos ciudadanos que han fallecido son de origen colombiano o colombo-venezolano? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado colombiano para proteger a esos ciudadanos? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que Colombia debería jugar un papel muchísimo más activo, no simplemente la carta negacionista frente al régimen y calificarlo de dictadura. Tiene un valor y fue parte de una estrategia a inicios del año pasado, pero esa estrategia ya fue superada. Y en este momento, y particularmente en la coyuntura del COVID-19, requiere un replanteamiento, sobre todo porque la situación en salud pública sí es un instrumento que le ha dado al chavismo incluso las posibilidades de materializar su dinámica totalitaria. Es decir, este es un proyecto político que siempre había guardado la aspiración totalitaria en el fondo, y en este momento particularmente es necesario que todos los países que podamos hacer presencia en Venezuela estemos, que podamos hacer acompañamiento de la sociedad venezolana, incluso que podamos documentar lo que está sucediendo. Y en el caso de Colombia debe jugar un papel fundamental en tanto la dinámica de los migrantes en el exterior y su posibilidad de participación política, como lo comentaba hace poco, pero en cualquier proceso de negociación Colombia es el garante del lado de la oposición, es decir, Profesor, Colombia puede ser un actor que acerque a los actores de la oposición. Profesor, quiero agradecerle profundamente habernos atendido la mañana de hoy. Tenemos a Rocío San Miguel también en la línea telefónica, tiene muy poca batería. Gracias por atendernos al profesor Ronald Rodríguez. Rocío San Miguel es presidente de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer participar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema con el cual iniciábamos la discusión el día de hoy. Tiene que ver con estas declaraciones de Nicolás Maduro, advirtiendo con ironía, eso sí, que no era mala idea analizar esto de la compra o negociación de misiles a Irán. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. La escuchamos. Sí, tan pronto trascendió la noticia proveniente de Colombia, específicamente del presidente Duque, de la adquisición probable de Venezuela de misiles a Irán, los analistas no consideraron seria la noticia, básicamente por 2 razones. Una de ellas, por razones económicas. Venezuela no dispone de recursos suficientes para embarcarse en la adquisición de misiles de las características de los que dispone Irán, y por otra parte por el significado geoestratégico que esto impondría al país. Es decir, aumentarían rápidamente, todo lo contrario lo que piensa la gente, aumentarían rápidamente las vulnerabilidades estratégicas de la Fuerza Armada Nacional, porque inmediatamente pasarían a ser objeto de probables hipótesis de ataques por quienes son definidos por sus enemigos. Estas declaraciones de Nicolás Maduro, sin embargo, aun cuando fueron en forma de risa, desafiantes, etcétera, muy típicas de el esquema que ha desarrollado en su relación con Colombia, no deben tampoco desestimarse. Es decir, ahora significa que Venezuela pasa a estar mucho más vigilada en todo el tema de adquisiciones militares, especialmente porque cuando se habla de misiles iraníes, son misiles de respeto. No podemos olvidar que con los tipos de misiles iraníes ocurrió el deceso a partir de la muerte del general Soleimani. Ese país atacó bases estadounidenses en Irak, y demostró el poder y la capacidad de fuego que tienen estos misiles. Repito, no lo veo probable, pero sí plantea un seguimiento en la materia, sobre todo en el relacionamiento con Irán. Se me ocurre señalar, Alejandra, algo muy importante que no puede perderse de vista, especialmente en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Las relaciones militares con Irán siempre han sido un fracaso. No podemos perder de vista
el momento en el que Venezuela realizó operaciones para la repotenciación de los F-5 hace ya más de una década, las cuales culminaron en un rotundo fracaso. Y tampoco podemos perder de vista el proyecto de aviones no tripulados que se planteó con Irán en su momento, que se exhibieron incluso en un mensaje presidencial que Venezuela había adquirido, los UAV Arpía, y estos también culminaron en un fracaso. De manera que no puede registrarse esto como un hecho que está encaminado a realizarse, y debemos tener siempre como punto de partida las fracasadas relaciones de cooperación militar entre Venezuela e Irán. Le pregunto brevemente, porque sabemos que tiene poca batería en el celular. La prensa colombiana, El Tiempo de Bogotá, citando fuentes de inteligencia, habla de negociaciones en torno a el misil tierra-superficie mártir Qasem Soleimani, con alcance de 1.400 kilómetros, o incluso negociaciones en torno al misil de crucero Abu Mahdi, con un alcance superior a los 1.000 kilómetros, citando, insistimos, fuentes de inteligencia de 3 países diferentes. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Sí, cuando se miran, digamos, en sus capacidades, el armamento que es capaz de producir Irán, repito, es un armamento respetable, es un armamento que ya ha ocasionado daños en la región donde ha sido operado. Inclusive podríamos estar hablando de rangos de distancia entre los diferentes misiles que están en capacidad de producir Irán, los SRBM, los MRBM. Son misiles que tienen un alcance entre 700 kilómetros y 2.000 kilómetros, es decir, alcance realmente mortales para el caso de ser empleados y no ser detectados por baterías antimisilísticas, colocados no necesariamente en la frontera, colocados desde el interior del país, por supuesto. Pueden causar daño a objetivos militares que así hayan sido diseñados por la Fuerza Armada Nacional. Ahora bien, los misiles se detectan, los misiles cuando son transportados también. Venezuela está bajo vigilancia norteamericana en todo lo que es el traslado de material por buques, tal cual ha quedado demostrado con el embargo reciente de 4 buques con combustible que venían de Irán. Es decir, una cosa es querer, otra cosa es poder, y repito, esto pondría en riesgo sin duda en sus planes defensivos a Venezuela. Venezuela siempre ha dicho desde su Fuerza Armada Nacional que tiene una hipótesis de conflicto defensiva. Al adquirir este tipo de misiles cambiaría completamente su hipótesis de conflicto, pero también aumentarían sus vulnerabilidades porque sus adversarios en las hipótesis de guerra también tomarían medidas. Gracias, Rocío San Miguel, por atendernos, acompañarnos al Frente de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre y nos referimos al pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales, además de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, sobre el anuncio del uso de venezolanos para la prueba de la vacuna rusa Sputnik V. Ellos advierten sobre esta situación, entre otras cosas dicen en un largo comunicado, hablan de la importancia de considerar
digamos, las pruebas que se conocen, asegurarse de que este candidato vacunal ha sido debidamente evaluado en pruebas preclínicas de fase 1-2 en el país de origen de la vacuna. Los resultados deben haber sido publicados en revistas científicas arbitradas o al menos presentados en debate al Comité Científico Nacional integrado por expertos de virología. Dicen que es urgente para contribuir a la evaluación de una vacuna que pueda contribuir al control de la pandemia en nuestro país. No debe vulnerar los principios científicos y éticos internacionalmente aceptados y debe hacerse con la mayor transparencia y con el apoyo de la población venezolana. A propósito de los anuncios de utilizar a cerca de 500 venezolanos para poner a prueba esta vacuna rusa. Que ha generado toda clase de reacciones y dudas y observaciones, incluso la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.